Buenos días a todas y todos. Es un placer darles la bienvenida a esta serie de seminarios temáticos de la Red de Migración de la Asociación Colombiana de Demografía, Población y Desarrollo Populorum. Estamos emocionados de reunir a expertos y expertas para discutir temas vitales relacionados con la migración. Esperamos que estos seminarios sean una fuente de aprendizaje y colaboración significativa para todos los participantes. Me presento, mi nombre es Juliet Bedoya y estaré moderando esta sesión. Doy la palabra a nuestro ponente invitado, William Mejía Ochoa. eh, Algunos referentes teóricos y algunos resultados empíricos internacionales eh, recientes y otros no tanto. Y finalmente la parte central, que es la revisión de 25 trabajos sobre el tema específicos que se difundieron entre el 2018 y el 2023. Luego una conclusión muy cortica y las referencias que quedan allí en la presentación para quien le interese. Eh, bueno, entrando con el contexto, entonces, esta es la situación de lo que era hasta el 2011 la entrada y salida de venezolanos al país, lo que llamamos los saldos migratorios que dan una idea como de la gente que se va quedando. Entonces vemos que entre el 2000 y el 2011 fluctuó entre 6.000 y un pico por allí en el 2008 de 20.600. Para el 2011 teníamos un saldo de 7.028 venezolanos que se habían quedado ese año en el país. En términos de stock, eh, no debían superar un total de 50.000 personas venezolanas nacidas en el país. No obstante, eh, por cuenta de la migración venezolana fundamentalmente, se vino a dar un cambio clave de, se vino a dar un cambio clave de el perfil migratorio del país, que no tenía inicialmente inmigrantes, que en el censo del 2005 apenas habían sido un poco más de 100.000 personas nacidas fuera del país, eh, alrededor del 30% en Venezuela, a una situación en la que empezó a predominar la inmigración. Allí tenemos los datos, son datos que he calculado a partir de la gran encuesta integrada de hogares del DANE, una encuesta que me parece a mí excelente, y utilizando los valores de expansión de la muestra suministrados por el mismo DANE. Allí es claro toda la gente que inmigró al país, todos los migrantes, cuando me refiero a migrantes en general, digo inmigrantes y también retornantes. Entonces, considerando esa cifra total, en el 2012 ya teníamos alrededor de 100.000 personas. Estos son flujos que ingresaron como migrantes al país. La mayor parte de ellos no eran de Venezuela. Sí, de Venezuela era de acuerdo, como había sido la tendencia que acabo de decir, alrededor de un 30%. ¿Sí? Pero ese volumen de inmigrantes anual, repito, es flujo, es cantidad, es llegada anual, no es stock, fue incrementándose y la inmigración desde Venezuela, incluyendo a quienes retornaban, pasó a ser absolutamente mayoritaria
y a definir el perfil de la llegada al país de migrantes. Esa es la que se ve en azul. El que está, la franjita que se ve en color naranja, corresponde a personas colombianos y extranjeros, fundamentalmente extranjeros, que llegaron desde otros países. Se ve un flujo con el pico hacia alrededor del 2018, que empezó a caer, ya las cifras eh, han llegado a ser mucho menores que ese pico, pero de todas maneras se mantienen muy superiores a lo que era al principio del periodo estudiado. Los mismos datos, pero ya no separados por origen, sino separados por lugar de nacimiento de los migrantes. Entonces se ve en este caso el valor naranja corresponde a otros migrantes distintos a retornantes colombianos, otros migrantes, incluyendo los de Venezuela, los que migraban desde Venezuela o los de todo el mundo. Entonces, no obstante, como lo vamos a ver, la forma general sigue estando determinada, o como lo vamos a ver, no, como lo vimos ahora, ya en el gráfico anterior, sigue estando determinada por la procedencia desde Venezuela. Ya centrándonos en los colombianos retornantes, ¿sí? Vemos que hubo un incremento significativo en el 2012. Los retornantes colombianos que retornaron desde Venezuela alcanzaban una cifra cercana a 20.000, y los que y el total de retornantes, incluyendo esos 20.000 que venían de cualquier lugar del mundo, se aproximaban a 70.000, estaban en alrededor de 70.000. O sea, podríamos decir que serían unos 50 los que retornaban desde otros países distintos a Venezuela. Ese volumen de retornantes desde otros países en, color naranja, como ven, se ha mantenido en términos absolutos. El ancho de la franja ha estado más o menos igual durante todo el periodo. No obstante, los retornantes desde Venezuela sí empezaron a ser mayoría después del 2015, en torno al 2014 o 2015 prácticamente, y se mantuvieron como mayoría como hasta el 2018, 2019. Ese retorno se fue reduciendo, ¿sí? Hasta volver a unos niveles semejantes o inclusive inferiores a los que había al empezar el periodo. Esa situación nos llega concentrándonos ya en el stock de personas nacidas en Venezuela. Ya dejamos el retorno colombiano y nos concentramos en las personas nacidas en Venezuela, y estamos viendo los acumulados, unos acumulados que fueron creciendo hasta que en 2021 el número de personas nacidas en Venezuela eh, estuvo por encima de los 2.500.000. Llegó como a cerca de 2.800.000 personas, el número de personas nacidas en Venezuela, dentro de las cuales podía haber algunos con doble nacionalidad, hijos de colombianos, los hijos de colombianos migrantes de gran volumen
de migrantes que teníamos en Venezuela están contabilizados aquí, entonces llegaron hasta este valor, el 2021. Si bien el 2018 fue el de mayor ingreso de colombianos, de personas desde Venezuela, el 2021 fue donde se tuvo un mayor acumulado que se ha reducido lentamente hasta llegar a una cifra superior a 2.300.000, que es la que se puede haber calculado, se calculó para el año anterior. Sobre regulación migratoria, entonces, hablando de esas personas nacidas en Venezuela y de nacionalidad venezolana, entonces recordemos que para julio del 2017 se generó el permiso especial de permanencia con una validez de 90 días que se podían prorrogar hasta por 2 años. Entre 2017 y 2018 se alcanzaron a expedir casi 600.000 permisos especiales de permanencia. Luego vino el permiso de protección temporal en marzo del 2021 dentro del Estatuto Temporal de Protección de Venezolanos, que para mí como colombiano, no dudo en decirlo, que es un orgullo. Hemos dado ejemplo con ese proceso, con todas las fallas que puede haber tenido, donde se dio el acceso por 10 años, eh, una permanencia protegida por 10 años, con casi todos los derechos, y que para el último dato que entregó eh, Migración Colombia, para el cual lo que lo consulté para el 4 de marzo del 2024, muy recientemente, se hablaba de que se habían entregado 1.868.000 eh, permisos eh, de protección temporal, ¿sí? Que representaban, de acuerdo al estimado de personas nacidas en Venezuela, el 79, el 80% de los nacidos en Venezuela que había y más o menos hay en este momento. Hay que tener en cuenta que de esos nacidos en Venezuela, a alguna fracción no requerían acogerse a este permiso por su doble nacionalidad. Mm, Como referente tengamos entonces que cifras globales, eh, estimaciones hechas a partir de la misma encuesta, repito, con los factores de expansión dados por el DANE, nos dirían que para el periodo en promedio entre el noviembre del 22 y octubre del 23, las cifras hasta diciembre ya están, pero yo las tenía ya calculadas, no quise meterme en la tarea de recalcularlas. Entonces nos decían que prácticamente el año anterior había 51 millones de personas residentes en Colombia y que de esas cerca de 2.350.000 eran personas nacidas en Venezuela, en edad de trabajar, bueno, que representaban el 4.6% de la población, pero el 4.2% de la población en edad de trabajar y el 4.9% de la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo que anteriormente se llamaba eh, la población en el mercado de trabajo. Bueno, de todas maneras son la gente empleada o la que está buscando empleo. Y finalmente, la población nacida en Venezuela eh, representaba 4.8% de todas las personas ocupadas en el país, ¿sí? Eh, con respecto a indicadores generales, los
las personas nacidas en el país tienen una tasa global de participación, o sea, de las personas de la fuerza de trabajo, la proporción de las personas en la fuerza de trabajo buscando empleo u ocupadas respecto a la población en edad de trabajar, mientras que de los nacidos en Colombia el 63,6%, los nacidos en Venezuela eh, tienen una tasa de participación global del 74%, casi 3 de 4 personas en edad de trabajar nacidas en Venezuela eh, participan del mercado laboral. La tasa de ocupación 66% y la tasa de desempleo eh, un poco por encima de la promedio del año anterior para el país. El promedio para el país fue 10,2%, la de las personas nacidas en Venezuela fue 10,9%. Eh, ¿Qué hacían esas personas por según dónde habían nacido? Destaquemos esta parte, ocupaciones elementales tenían una mayor proporción de las personas nacidas en Venezuela, estaban dedicadas a ocupaciones elementales, eh, más del 35 más del 32, 33%, mientras que en el caso de los colombianos era por ahí el 84%. El otro grupo importante, trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados, que es este verde, también tienen una mayor proporción, o sea, estos dos grupos, el grupo de ocupaciones elementales y trabajadores de los servicios y vendedores de comercio, más este otro, oficiales, operarios, artesanos y oficios relacionados, representa así a ojímetro cerca del 80% de las personas nacidas en Venezuela dentro del mercado laboral. Mm, por posición ocupacional, vemos que la participación de las personas que trabajan por cuenta propia es muy semejante a la que tienen las personas nacidas en Colombia, pero un poco por encima, ¿sí? Y, y el otro valor a destacar, la otra proporción a destacar es la de obreros o empleados en empresa particular. Este valor de trabajador por cuenta propia nos va dando idea de vinculación al sector informal. No todo el que trabaja por cuenta propia es informal, pero sí tiende a haber una correspondencia entre trabajo por cuenta propia e informalidad. Mm, para terminar este contexto, entonces, digamos que miremos los ingresos laborales promedio en algunas categorías que yo seleccioné de los venezolanos, de las personas nacidas en Venezuela respecto a las nacidas en a las nacidas en otros, en Colombia, ¿sí? Entonces vemos que en general los ingresos laborales de las personas nacidas en Venezuela es inferior en el total a un 25%, a un 25%. Un venezolano en promedio, en general, recibe un 25%. Eh, recibe un 25% menos, ¿sí? Cuando se trata de los hombres, es 19% menos de los hombres nacidos en Venezuela. Solo hay dos excepciones en estas categorías que yo
seleccioné, que es que en las ocupaciones elementales, en el caso de los hombres, sus ingresos son 16% mayores que los de los colombianos y un poquitico superiores en alojamiento y servicios de comida en el caso de las mujeres. Bueno, hasta allí no sé si hay alguna pregunta. Abrimos unos minutos para para nuestros invitados a este evento. Las personas que quieran participar adelante pueden abrir su micrófono, comentarios o preguntas. Adelante. Bueno, creo pues al fin y al cabo son unos datos, no hay mucho que discutir frente a ellos, pues se pueden tener percepciones o apreciaciones sobre ellos, pero son los datos además de una muy buena fuente, además oficial. Los cálculos son míos, pero los datos originales, los microdatos son del DANE. Entonces veamos algunos referentes teóricos y resultados empíricos internacionales respecto a este tema, ¿sí? Que en términos generales son los referentes teóricos que son usados dentro de los estudios que vamos a ver. Lo más tradicional, digamos que lo más antiguo es explicar el tema de los impactos a través de la teoría clásica y neoclásica de la oferta y de la demanda. Entonces, teóricamente, en una parte sobran trabajadores y en otra parte faltan. Entonces, los trabajadores tienden a moverse desde donde faltan hasta donde, desde donde sobran hasta donde faltan, y eso incide en la curva de salario. Esa es la concepción, pues, tomada de la economía, de los Adam Smith, David Ricardo, etcétera, etcétera. Entonces, es ver como un desequilibrio de factores de producción entre áreas geográficas y con unos diferenciales de salarios y de retorno de los factores. Eh, siguiendo a Peri, que ha trabajado este tema, él hacía un resumen que me apropié yo aquí, en el que dice lo siguiente: durante los 80 y 90 era usual partir de un marco básico, a veces llamado modelo canónico, muy emparentado con lo que acabamos de ver de la oferta y la demanda, eh, cuando se trataba en la versión neoclásica, microeconómica, entonces entraba a jugar en la productividad del trabajo, el, el rendimiento en el margen de cada empleado, etcétera, etcétera. Consideraban la inmigración como una oferta cambiante de mano de obra agregada homogénea. Eso es clave de lo que se da, los análisis que se daban para ese periodo, y de pronto en los trabajos que vamos a estudiar, aunque no vamos a entrar en detalle, se va a ver que algunos todavía consideran la migración, esa inmigración venezolana, como una eh, masa homogénea. Se supone que el factor más relevante que determina la demanda laboral, es decir, la productividad marginal del trabajo, es la cantidad de capital físico, que se considera fija en el corto plazo y ajustable en el largo plazo. Por lo tanto, el único efecto previsto del aumento de la inmigración en este modelo es un aumento de la oferta de trabajo a lo largo de una curva de demanda con pendiente descendente en el corto plazo, ¿sí? Lo que va a ir ocasionando una reducción de salarios y luego un movimiento a lo largo de una curva de demanda horizontal
en el largo plazo cuando el capital se ajusta. Al utilizar este modelo se preguntaban cuál es la elasticidad, cuál es la elasticidad de la demanda laboral en el corto plazo. La respuesta determinaría el efecto de el alcance del efecto negativo de la inmigración sobre los salarios nativos en el corto plazo. O sea, sí, ante, eh, ante una mayor oferta de fuerza de trabajo, ¿en qué proporción reaccionaba la demanda? Siguiendo con Perry, el modelo canónico limita excesivamente la comprensión de los efectos de la inmigración. Han surgido variaciones y se han incorporado características no desarrolladas en él, que se van a ver, se van a encontrar en varios de los trabajos analizados más adelante, aunque no vamos a hacer referencia específica a eso porque se haría inacabable el tema. Entonces, en primer lugar, dice, eh, ya dentro de los cambios que ha habido respecto a ese modelo canónico, entonces eh, se considera que los trabajadores que llegan no son una masa homogénea, que es un conjunto heterogéneo, hay con mucha formación, con poca formación, con mucha experiencia, con poca experiencia, etcétera, etcétera. Hay unos que hablan el idioma, hay otros que no lo hablan. Que además hay diferenciaciones significativas entre los tipos de tareas que normalmente hacen unos, hacen los que llegan y los que hacen los nativos. Si recuerdan los que hayan estudiado las teorías de migración, que deben ser la mayoría, esto haría referencia en alguna medida a los mercados duales, que tiende a existir un mercado para inmigrantes y un mercado de nativos para trabajo. Los trabajadores y las empresas locales pueden cambiar sus opciones en respuesta a la inmigración, que hay opciones de acomodarse entre el mediano y el largo plazo. De hecho, uno de los trabajos que se analiza es eh, cómo se acomodó algún tipo de industria exportadora a esa llegada de inmigrantes y sacó ventaja. Los inmigrantes pueden afectar la productividad total de los factores a nivel local. Entonces dicen una cosa en lo nacional, una cosa en lo nacional y otra cosa es lo que se presente a nivel local, en las ciudades, en las regiones, en los departamentos. También caben teorías en esto, eh, teorías sobre la facilitación y sostenibilidad del proceso. Y de hecho, por allí, en algunos de los modelos de los análisis hechos en los 25 trabajos, aparecen algo de esto, sí, sobre las redes migratorias y la teoría de la causalidad acumulada, e inclusive sirven para definir metodologías en alguna metodología de uy, se me escapa el nombre ahora, pero ahora lo recordaré, lo veremos. En alguna de las metodologías específicas se echa mano a estas teorías para escoger la variable operativa con la que va a trabajar. De otro lado, hay un trabajo que van a encontrar ustedes muy citado en esto y que el mismo Peri y lo cita Borjas, porque Borjas conoció este trabajo desde el principio, fue lo que ocurrió. Bueno, ¿por qué tiende a citarse? Porque dice, hombre, la migración colombiana, la migración de Venezuela a Colombia tiene de parecido con la migración que se dio en el caso del puerto del Mariel desde Cuba a Miami, en que fue un poco de gente que llegó en un corto tiempo. En ese caso, pues las cifras
no son comparables, pero en volumen absoluto, pero sí en volumen en términos relativos, en cosa de alrededor de 6 meses, llegaron cerca de 150.000 personas a Miami procedentes procedentes de Cuba. Entonces, este fue un análisis que se hizo, que salió publicado en 1990 de David Carr, aunque hay un borrador que es el que más fácil encuentra uno en internet, que es del 89, eh, que dice en el abstract, Carr resalta estos puntos. Se trata de un análisis empírico centrado en los salarios y las tasas de desempleo de los trabajadores menos calificados. ¿Sí? Dice, aumentaron la población y la fuerza laboral del área metropolitana de Miami en 7%. La mayoría eran relativamente poco calificados. Como resultado, el aumento proporcional de la oferta de mano de obra para ocupaciones e industrias menos calificadas fue mucho mayor. Sin embargo, un análisis de los salarios de los trabajadores no cubanos durante el periodo 79-85 no revela prácticamente ningún efecto en ese nivel agregado a nivel de Miami. Pues dice, no hubo efecto, ¿sí? En el nivel agregado de los trabajadores, digamos, no calificados. Tampoco hay indicios de que esa migración haya conducido, bueno, en el nivel agregado. Ya luego dice, tampoco hay indicios de que esa migración haya conducido a un aumento en las tasas de desempleo de los negros menos calificados u otros trabajadores no cubanos. Incluso entre la población cubana, los salarios y las tasas de desempleo de los primeros inmigrantes no se vieron afectados sustancialmente por la llegada de los del Mariel, los que pasaron a llamarse de manera peyorativa los marielitos, que se asociaban porque al final, en algún momento, eh, Castro liberó a algunas personas de cárceles para que si querían irse para Estados Unidos se fueran. Entonces ya con eso se estigmatizó a todos los que salieron del puerto del Mariel. Luego hay un trabajo más reciente y que cubre varios países, que son los efectos de la inmigración en los mercados laborales en los países de la OCDE, eh, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, de la cual participa Colombia. Por la mayor parte pues son países europeos, Estados Unidos, países desarrollados en general, pero está Colombia, Chile. Bueno, entonces dice algo que no está muy distinto, no es muy distinto, pero en este trabajo ya sí fueron tenidas en cuenta advertencias de las que hacía, Peri. Entonces, estos en general se encuentra que los estudios económicos indican que el impacto de la inmigración en el salario promedio y el empleo de los trabajadores nativos es nulo o ligeramente positivo en el mediano y largo plazo. Sin embargo, como los ajustes toman tiempo, y esto lo voy encontrando muy coincidente con la situación de Colombia, aunque el estudio está centrado más en países desarrollados, ¿sí? Los efectos inmediatos de episodios migratorios inesperados pueden ser perjudiciales. Sí, en un momento inmediato me pueden decir los colegas de Cúcuta, o me puede decir Karen, que ocurrió en Maicao,
Sí, los primeros momentos fueron caóticos, fue una cantidad de gente buscando empleo, sí, pero esas situaciones entre el mediano y largo plazo se van acomodando. La inmigración también puede tener consecuencias distributivas derivadas de la composición de habilidades de los inmigrantes. Una afluencia de nuevos inmigrantes tiende a reducir los salarios de los trabajadores competidores. Por ejemplo, cohortes anteriores de inmigrantes y otros que tienen habilidades similares a las de los nuevos inmigrantes y a aumentar los salarios de los trabajadores que tienen habilidades que complementan las de los nuevos inmigrantes. Entonces, cuando se deja de ver el conjunto, cuando se considera que no son homogéneos, se encuentran algunos grupos, sí, laborales o algunos grupos humanos que pueden sentirse afectados y otros que pueden sentirse beneficiados. Puede haber un pierde-gane allí en grupos específicos. Al afectar la composición de habilidades de la fuerza laboral, la nueva inmigración puede crear ganadores y perdedores entre los trabajadores existentes a través de cambios en la estructura salarial. Vamos entonces a revisar sobre lo que acabamos de decir, pueden profundizar buscando los trabajos que son citados. Yo cito aquí muy poquitos, 3 o 4 en, en mis referencias bibliográficas, pero en los trabajos analizados ahí eh, se citan, se citan muchos, por no decir todos. Entonces, digamos que son 25 trabajos. La mayoría de los que encontré incluye algunos trabajos, tesis de pregrado, una o dos, y algunas tesis de maestría. Había muchas más, pero pues seleccioné las que me parecieron más rigurosas. Inclusive encontré por ahí alguna muy buena para hacer un trabajo de pregrado. Eh, entonces, son 25 trabajos de orígenes muy distintos. Hay del BID, hay del Banco Mundial, como les dije, hay de estudiantes de pregrado, presentados algunos trabajos, la mayor parte presentados en revistas especializadas. Quiero resaltar la nota que coloco allí, del Evo, uno de los que ha trabajado el tema. La migración de Venezuela a Colombia presenta una oportunidad única para comprender mejor los efectos a corto plazo de la migración masiva en los resultados del mercado laboral nativo en un país en desarrollo y en un contexto donde los nativos y los migrantes comparten una cultura y un idioma similares. Eso le da unas particularidades muy especiales a este caso que analizamos. Veamos las características de los trabajos. El objetivo general declarado por los trabajos, la mayor parte pretenden, son muy específicos. 15 de ellos dicen, vamos a mirar los impactos de la migración desde Venezuela, en Colombia, desde Venezuela, en el mercado laboral. Otros no se centran, pero terminan hablando del mercado laboral, pero su propósito es mirar la situación de los inmigrantes de Venezuela en ese mercado laboral. Otros tienen un propósito más amplio, hay 3 que tratan de mirar impactos macroeconómicos, entonces miran también sobre la situación fiscal, sobre el PIB, sobre el nivel de consumo, etcétera, etcétera. Pero también miran sobre las 2 variables que nos interesan. Otros 2 se concentraron fue en las consecuencias de la regularización. Tal vez algunos sobre la primera regularización y trabajó con datos
correspondientes a ella, que le dijimos ahora fueron cerca de 500, 600 mil personas que se regularizaron con ese primer instrumento. Y luego una a la que ya hice referencia es muy específica en el desempeño exportador de las empresas manufactureras. Dice, bueno, vamos a ver cómo afectó la llegada de esos inmigrantes a Colombia en este tipo de empresas específicas. El marco geográfico, hay una que es más amplio que Colombia, Latinoamérica y el Caribe, pero se estudia Colombia, además por tener buena información a la que más referencia se hace en el estudio, si no, la memoria no me falla, es un estudio del BID. Luego específico sobre Colombia que pretenden mirar el conjunto del país, 22%, 22, perdón, 22 trabajos de los 25, y hay dos que son muy locales. Hay uno que se centra en trabajadores informales en Barranquilla y Cartagena, y hay otro que se centra en los venezolanos mismos en el Quindío. Dos miran el caso del Quindío. Los años de publicación los ven aquí entre el 2018 y 2023. Por supuesto, de acuerdo al contexto que vimos ahora, los primeros que trabajaron tenían menos datos para trabajar, pueden tener esos trabajos, pueden tener más deficiencias en materia de datos que los que trabajaron posteriormente. Mm, el método principal, interesante esto, pues mirar las distintas metodologías. En general, son trabajos hechos por economistas. Allí me llamó la atención como la separación entre los economistas. Bueno, ya se dijo, yo soy economista de formación, eh, pero no estoy muy cercano a, a- a los trabajos econométricos. Eh, entonces, me llamó la atención la separación entre los grupos que trabajan la migración desde la economía, desde los economistas puros, por decir algo, y es un término que no me gusta, pero para que se me entienda claramente qué quiero decir, y los migrantólogos. ¿Sí? Si estos trabajos se hicieran, si los migrantólogos trabajáramos más con los economistas puros y si los economistas puros trabajaran más con los migrantólogos, creo que tendríamos muchos mejores resultados porque pues quienes nos dedicamos a mirar la migración, podemos encontrar pistas y anotaciones y elementos que los economistas puros que apenas la estudian ocasionalmente no tienen. Con esto no pretendo demeritar esto. Son unos excelentes trabajos y aportan mucho. Pues la prueba está en que pues, he dedicado más de 6 meses a estudiar lo que hicieron, que me parece muy bueno y doy gracias a todos ellos. Dentro de los modelos econométricos, el predominante es el de las diferencias en diferencias, donde se dice, bueno, esto es tomado como de la epidemiología, cojamos unas áreas donde se aplicó el tratamiento, o entre comillas, donde se aplicó el tratamiento, donde llegaron inmigrantes y otros departamentos donde la llegada de inmigrantes fue menos y comparemos unos con otros. En esencia, eso es lo de diferencias en diferencias. Otro de variables instrumentales. Ahora, en diferencia se puede para seleccionar, pueden cruzarse unos y otros. Puede haber variables instrumentales en quienes dicen nosotros nos entramos en diferencia e indiferencia, y puede haber en quienes dicen trabajamos con variables instrumentales el método de diferencias en diferencias, pero los clasifique allí por el que cada uno reclama, ¿sí?
Y hay otro tipo de métodos, 7 trabajan con otro tipo de modelos econométricos. Hay 4 que se concentran en análisis estadístico, frecuencias, desviaciones, etcétera, etcétera, más de la estadística descriptiva, un poco de la inferencial. Hay uno que se centra en un modelo económico dinámico de equilibrio general, y hay uno que el lejano de la economía, que es un análisis etnográfico. Las fuentes principales, que en algunos casos son complementarias, por eso aquí van a sumar más de 25, pero definitivamente la gran fuente, y a los que no la han usado los llamo a usarla, los que no utilizan microdatos los llamo a que aprendan a usarlos. Sí, es la gran encuesta integrada de hogares. En Colombia no cabe decir que no hay datos, no hay información sobre migrantes como venezolanos y en general sobre migración, porque de pronto Migración Colombia se atrasa en entregar algún informe. No. Estos datos que elabora el DANE de la gran encuesta integrada de hogares son excelentes y los llamo a usarlos. Luego viene la encuesta Pulso Migratorio, que digamos que es una submuestra de la gran encuesta integrada de hogares, eh, a la que se le agregan otras preguntas muy, muy específicas, pero de hecho es más reciente y con una muestra menor. Luego viene el registro administrativo de migrantes venezolanos, que en este momento ya no sería muy pertinente. Fue a partir del cual, donde hubo 500 y 600 mil personas que se registraron en el 2017. Luego el registro del permiso especial de permanencia, derivado de no todos los que se registraron en el RAN procesaron el permiso especial de permanencia. Entonces, esta sería una submuestra del RAN. Hay un trabajo que se centra en entrevistas, hay otro que hizo su propia encuesta, hay otros tomaron registros administrativos e indicadores no migratorios, producción industrial, consumo, Producto Interno Bruto, etcétera, etcétera, y otros trabajaron con censos nacionales de Colombia y en menor medida de Venezuela. La población estudiada, reflexionen sobre esto cuando hagan sus trabajos. Esto hay que precisarlo muy bien y está en función no solo de lo que uno quiera, sino de los datos disponibles. Según seleccione uno estas poblaciones, va a obtener uno u otro resultado. Pueden variar de manera más o menos importante. Por eso no presento, salvo 2 o 3 datos numéricos, no presento resultados numéricos, no hago lo que hoy en día llaman un metaanálisis, ¿sí? No presento resultados numéricos ni hago inferencias a partir de los resultados de los trabajos, porque entre otras cosas, aparte de las diferencias en metodologías de las áreas, de todo lo que ya hemos visto, seleccionan las poblaciones con tipo muy distinto. Una cosa es que por lugar de nacimiento, como fueron muchos de los datos que yo presenté en el contexto, entonces si nació en Venezuela, si nació en Colombia o en otro país, si nació en Venezuela, resulta que si nació en Venezuela, puede tener nacionalidad colombiana, eh, por ponerle un poco anecdótica la cosa, la novia de uno de mis hijos nació en Venezuela y fue traída a los 4 años desde Venezuela, ya se considera colombiana. De pronto yo me vine a enterar varios veces después de que era también venezolana. Nacionalidad venezolana únicamente, nacionalidad múltiple que incluye la venezolana,
residencia en Venezuela 12 meses antes, porque la encuesta en general eh, tiene esas posibilidades. ¿Dónde vivía hace 12 meses? ¿Y dónde vivía hace 5 meses? Dependiendo de si yo selecciono los que los que vivían en Venezuela hace 12 meses, tengo un resultado, y si tomo los que vivían hace 5, tengo otros. Residencia en Venezuela en algún momento anterior, en cualquier momento de la vida. Otra que ni siquiera es así objetiva, sino que es de percepción de los trabajos que hicieron en Cartagena y Barranquilla. Se le preguntaba a los vendedores ambulantes, los venezolanos, ¿qué efecto han tenido en ustedes? Entonces, ¿venezolano qué es? El que él percibe como venezolano. Cada uno puede tener percepción distinta, puede ser el acento o puede ser cualquier otra cosa. O los registrados como venezolanos para trámites de regulación. Vemos allí 8 criterios de selección distintas en 25 trabajos, que inclusive a veces se mezclan unos con otros, como he mezclado yo información aquí en mi contexto. He hablado de personas procedentes de Venezuela, ¿sí? Eh, por residencia en Venezuela, ¿sí? Y residencia inmediata, esa ni siquiera está aquí. Y otros por lugar de nacimiento. Ahora sí empecemos a ver los impactos sobre el empleo que encontraron esos trabajos. Entonces, en primer lugar, aparece que coincidiendo con lo de la OCDE, inclusive coincidiendo con lo del Mariel que se hizo hace ya casi 50 años, 70, sí, más de 50 años, 80, sí, en términos generales, un bajo impacto sobre el desempleo total, pero con efectos diversos. Estamos concentrados primero, repito, vamos a hablar de dos variables: empleo, tasas de empleo, y la otra, tasa y niveles de empleo, y la otra, salario. Entonces estamos, o ingreso laboral en general. Estamos dedicados primero eh, al empleo. Entonces dice, en general, con efectos diversos por poblaciones, lugares y tipo de trabajo. Y aclararía también por momento en que se hizo el análisis. Si se hizo en los primeros momentos, es factible, y si se hizo en lugares específicos, es factible que se hayan encontrado impactos grandes. Pero en general, a nivel nacional, Álvaro hace, seguimos, ¿sí? Sí, te escuchamos Bueno, ya. gracias. Me interrumpió una llamada. Bueno, eh, Álvarez hace una aclaración que hay que tener en cuenta. En general, al margen de que hayan llegado o no venezolanos o personas desde Venezuela, el desempleo agregado aumentó en Colombia, pero eso afectó a la mayoría de las regiones, independiente de si recibieron grandes flujos de inmigrantes o no. Teóricamente es muy difícil este tipo de análisis, ¿sí? Porque es considerar qué pasó, pero hay que compararlo con qué hubiera pasado si no hubieran llegado. Entonces, eh, ahí es donde están las dificultades. Tomando todas estas citas que coloco de aquí para adelante, corresponden a los 25 trabajos. En general, los estudios definen el impacto, y no voy a leer nada del tiempo y para no hacerme muy cansón, pero allí quedan. La presentación eh, se las pueden enviar desde Popular. En general, los estudios definen el impacto de la migración procedente de Venezuela sobre el empleo agregado nacional en Colombia como inexistente o muy bajo. ¿Qué términos exactos utilizan unos? Algunos dicen efectos nulos, sin efectos, y los más cautos dicen sin evidencia de vínculo causal.
Otros dicen efectos mínimos, efectos marginales y efectos no significativos, pero hay más o menos consenso en eso, que coincide con el consenso internacional, por lo menos de los poquitos referentes que les presenté. Sin embargo, se habla de encontraron una posible afectación mayor. Dice posible porque algunos la midieron, otros la percibieron en el empleo para algunos grupos locales, incluyendo a los retornados, con resultados aparentemente contradictorios para las mujeres. Veámoslo. Por un lado hay quien dice los nativos que continúan participando en el mercado laboral aumentan el tiempo dedicado a trabajar en la semana, ¿sí? Eso podría ser como efecto de que hayan visto comprometidos sus ingresos. La degradación de las credenciales de los inmigrantes. ¿Qué es degradación? El doctor que termina manejando un taxi. Y la degradación de las credenciales de los inmigrantes y la baja proporción de la comunidad de acogida e inmigrantes con educación superior respaldan la idea de que los trabajadores locales con educación secundaria completa o superior tienen más probabilidad de verse afectados. Otro dice, hay un impacto pequeño en magnitud y significancia sobre los retornados, ¿sí? Con respecto a las mujeres, hay dos apreciaciones que habría que verlas en más detalle, pero aparentemente son contradictorias. Bonilla Mejía, que ese Mejía no soy yo, el Mejía que había atrás de la cita del 2012 sí era yo, pero este pérdidas más pronunciadas para las mujeres y luego dice la inmigración no tuvo impacto en la probabilidad de desempleo de las mujeres nativas ni en el número de horas que dedicaban a trabajar en promedio por semana. Allí queda en el aire la idea pues de si los resultados son contradictorios o no, pero en principio no llegan a las mismas condiciones. Luego se habla de que las posibilidades de que el empleo de los inmigrantes se afecte con la llegada de los otros, los que ya están, pueden verse afectados por los nuevos. Eh, Farney Sanín dice que se mantuvo la probabilidad de empleo de los venezolanos. Aquí también habría estaría trabajando en otro sentido, llegaría a una conclusión que podría ser contradictoria, aumenta la probabilidad de desempleo entre los mismos migrantes y otro dice, los migrantes que llegan compiten en el mercado laboral contra otros migrantes venezolanos. Estaría más de acuerdo con el anterior. eh, Serían más los que se inclinan porque los que llegan afectan a inmigrantes anteriores. Los primeros estudios sugieren mayores efectos del empleo en las áreas geográficas con mayor inmigración, pero otros efectos posteriores no encontraron evidencia, lo que parece pues como obvio, las economías se van ubicando. Yo tengo oportunidad de ir cada año a Riohacha, a la Universidad de La Guajira, y he tenido oportunidad de ir viendo eh, cómo esa situación que se vive hace 5 o 6 años con respecto al empleo, a las tasas de empleo, ha ido cambiando y se ha ido acomodando. Pero de hecho en los primeros momentos hubo golpes, como decía ahora en Arauca, ahora acá no lo mencioné, pero cabe mencionarlo, en Arauca,
en Cúcuta, en Villa del Rosario, en Maicao, en Riohacha, etcétera, etcétera. En las ciudades fronterizas, trabajadores migrantes pueden ser más similares en habilidades a la población nativa y se podría esperar algunos resultados negativos en indicadores laborales. Pero este es un trabajo del 2018, ¿sí? Cuando apenas íbamos, se estaba llegando, se llegó a la cumbre de entrada de personas, pero todavía los datos eran escasos, ¿sí? Presión importante sobre el mercado laboral en Cúcuta, Riohacha y Bogotá, mientras Barranquilla y Medellín muestran mayor resiliencia. Los departamentos con fuertes flujos migratorios, efecto significativo en la tasa de desempleo. Un estudio también del 2019. Las regiones con mayores flujos migratorios no experimentaron mayores aumentos en el desempleo. Eh, Contradictorio, pero o no, porque se mira ya el hecho avanzado en el 22. En los departamentos más afectados, en las empresas exportadoras, se encontraron efectos negativos insignificantes en el empleo, que dejaron de ser estadísticamente significativos cuando se intentó discernir por tipo de trabajadores. Para los venezolanos, en el departamento del Quindío, mayor escolaridad y encontrarse estudiando aumenta la probabilidad de ocupación. Luego, pocos o nulos efectos negativos, incluso pudiendo ser positivos en el empleo del sector formal. Esta diferenciación de sector formal, sector informal es clave. Y es clave cuando vemos que allí es donde se centra el mayor porcentaje de inmigrantes, y no solo de inmigrantes, sino de trabajadores nacidos en Colombia también, en el sector informal, con algún beneficio comparativo para las mujeres locales, que se convierte en pérdida mínima como consecuencia de la regularización de venezolanos. Las citas específicas son: la condición de irregularidad impide encontrar un trabajo formal, por lo que el empleo informal puede ser la única opción a corto plazo, lo que da como resultado una alta informalidad de los migrantes con relación con los locales. Pero no es solo la informalidad, son los trámites burocráticos, los costos que dificultan la homologación de títulos, la validación de calificaciones. No afecta las variables del sector formal, efectos positivos en el sector formal. Las mujeres se benefician relativamente más al aumentar su ocupación de empleos formales y una caída insignificante del empleo formal asociada al permiso especial de permanencia del 2017-18, que se concentra en las mujeres y en los trabajadores con mayor nivel educativo. Hay un incremento de la informalidad sin efectos en general en el país, sin efectos diferenciados para hombres y mujeres, ¿sí? Aunque ahora se hicieron eh, algunas anotaciones respecto a hombres y mujeres en los mercados informales. Entonces, un aumento de la tasa de informalidad, un aumento de la proporción de quienes trabajaban en empleos no asalariados, el ingreso de inmigrante afecta los niveles de informalidad, lo mismo, aumenta la probabilidad de que un trabajador en Colombia sea informal. De hecho, si 500.000 personas más entraron a la informalidad, pues aumenta, si se hace una
si se va a seleccionar aleatoriamente un trabajador informal, pues puede subir la posibilidad de que nos salga más fácilmente un informal. Parece, pues esto habría que verlo de acuerdo a las proporciones. Parece que los migrantes venezolanos en parte crearon sus propias oportunidades de trabajo en el mercado informal, ofreciendo servicios personales básicos y desarrollando pequeñas actividades productivas, especialmente en los sectores de comercio, restaurantes, hoteles, construcción y servicios personales. A propósito del caso de Río Hacha, la última vez mis alumnos donde indagaba sobre esto, les pregunté, decían, no, pues algunos de ellos, otros definitivamente eran eh, anti-inmigración, eran xenófonos, pero la mayor parte de ellos, una parte significativa, reconocían el aporte que habían hecho, particularmente en el área de alimentos y alojamiento, los venezolanos a Riohacha. Y de hecho yo lo percibí con un negocios en cantidad y en calidad superiores a los que veía hace 6 o 7 años. Eh, los efectos sobre el empleo no son diferentes para mujeres y hombres en el sector informal. Poca afectación para los trabajadores, perdón, para los trabajadores con quienes los migrantes tienen poca posibilidad de competir, dada la irregularidad y los trabajadores más educados, es que aquí un letrero me tapa qué es lo que dice allá, dada la irregularidad y las dificultades para certificar experiencia y competencias laborales, así como para la homologación de títulos. Algunos indicadores laborales parecen consistentes con la hipótesis de que los nativos pueden verse obligados a cambiar a ocupaciones que no aprovechen su gama de habilidades, ¿sí? Menor desempleo para los trabajadores calificados, nativos inmigrantes más calificados no parecen competir, ¿sí? Eh, los, los datos, contrario a lo que yo, no, contrario no, en línea con lo que yo decía ahora, perdón, los datos de la encuesta de pulso migratorio muestran que el 93% de los migrantes no han convalidado sus títulos. Entonces el problema no es tanto ya regularización, sino trámites. Los resultados sugieren que la presencia de barreras tiene una especie de efecto de desplazamiento hacia el autoempleo, que se asocia con menor calidad, menor formalidad y menores ingresos. Si yo soy ingeniero y no puedo convalidar mi título, entonces vendo arepas venezolanas o pongo un taller automotriz donde no necesite declarar mi ingeniero. Eh, Hay una posibilidad de sustitución de nativos en los empleos menos calificados, que ya de alguna manera se ha visto. Si la regularización ofrece mayores beneficios, aumentará la probabilidad de atraer a los migrantes que tienen más chance de utilizarlos, es decir, los migrantes poco calificados que tienen un bajo nivel de ingresos. Esto se dijo en el 2018. Hay una perfecta sustitución entre trabajadores migrantes y nativos con educación básica y experiencia media, o sea, entran a competir. Eso eventualmente podrían verse afectados. Migrantes venezolanos, en parte, sustituyeron a nativos en el eslabón más bajo de la escala ocupacional, especialmente en los sectores de comercio, restaurantes, hoteles, construcción y servicios personales. Los trabajadores y las trabajadoras inmigrantes son sustitutas en el mercado laboral de las mujeres nativas con baja escolaridad, en línea con lo que ya se ha dicho en general, de que compiten tanto independiente
del género con los trabajadores menos calificados y menos educados. Sobre los ingresos laborales, entonces, ¿qué es lo que dicen los trabajos? William, discúlpame, te quería preguntar si podemos resumir un poquito esta última parte para que las personas alcancen a hacer algunos comentarios al final, lo que tú consideres más importante de este último apartado de tu presentación, ¿te parece? Sí, me voy a dedicar eh, a leer las partecitas que tengo Perfecto, gracias, resaltadas, William. ¿sí? Gracias. Bueno, entonces a nivel nacional no se comprueban hipótesis de que hubiera habido afectación de los salarios. Inicialmente se produce una disminución, lo que dijimos ahora, así como se produció un aumento del desempleo, se produce una disminución en los salarios. Hay una correlación negativa no significativa en términos estadísticos entre los salarios medios y los flujos migratorios. Y algunos dicen que en efecto que en realidad hay unos efectos negativos en los salarios. Algunos resultados numéricos que son los únicos que voy a mostrar, que son que entre el 3 y el 8% eh, se redujo el salario, ¿sí? De los trabajadores en el país, dependiendo de qué grupo se está hablando. Otros hablan de entre 1,6 y 1,7% de esa reducción. El otro habla del 1%, otro dice que desde el punto 56, desde menos punto 56 hasta 6%. Eh, y para otros años, en un periodo crítico en el 2015, y que para otros años no supera el 1%. En general, los números que dan son bajos en porcentaje. Diferencias económicas eh, generan diferentes impactos. Eh, sí, una cosa es en un pueblo pequeño, otra cosa es en una gran ciudad como Bogotá, etcétera, etcétera. No hay efectos estadísticamente significativos en las zonas rurales, además porque pocos se dirigieron a las zonas rurales. Las empresas exportadoras de los departamentos con mayor inmigración redujeron los trabajadores de salario no calificados, que ya se había visto. Hubo efectos moderadamente más fuertes en áreas metropolitanas, donde había informalidad mayor. Las condiciones económicas locales son un determinante de los efectos de la migración en el mercado laboral. Las ciudades más afectadas, Cúcuta y Bucaramanga en el sector informal y el departamento del Atlántico en el formal. Eh, Aunque son efectos poco significativos estadísticamente. Los inmigrantes han generado efectos negativos en las ventas, dicen los vendedores de Cartagena y Santa Marta, los vendedores ambulantes. Caída en los ingresos laborales, especialmente en los sectores menos calificados, y no solo a causa de la llegada de venezolanos, sino también del retorno. Entonces dice, efecto insignificante sobre los salarios formales, dice uno, caída de los salarios del sector informal, dice otro, asociación negativa más fuerte en los salarios del sector informal de baja calificación, eh, precarización de los ingresos de la población venezolana y los retornados colombianos generan una reducción mayor en los salarios de la población no inmigrante en el sector informal. También hay concentración de efectos negativos en algunos grupos, particularmente menos calificados y educados, que ya tenían menores ingresos. Entonces el impacto se concentra en menos educados o calificados, los salarios ubicados en percentiles más bajos, allí se concentra el efecto
y la degradación ocupacional de los migrantes desempeña un impacto en los salarios de efectos de nativos de menores ingresos, menos formados, que entran a competir con profesionales y personas con mayor formación que vienen desde Venezuela y no pueden validar sus títulos. Sobre los jóvenes inmigrantes, también se habla de algunos aspectos. Los jóvenes de 15 a 24 años experimentan caídas, dicen algunos. La población migrante, a pesar de que resulte obteniendo la misma o una mayor probabilidad de emplearse, comparando con un colombiano, seguramente recibirá un menor ingreso por su labor. Los trabajadores, eh, bueno, ¿qué sectores eventualmente se afectaron más? Los calificados, que es en buena medida, repite lo que ya se ha dicho en otras partes, calificados, tanto locales como, como extranjeros, los mayores retornos laborales, eh, los trabajadores con más, en los trabajadores con más estudio hay impactos mínimos que inclusive pueden llegar a ser positivos, la caída es menor en los trabajadores en ventas, servicios y apoyos administrativos. Los salarios formales e informales se ven menos afectados en las mujeres, sin evidencia eh, de que haya habido perjuicio en el ingreso de las mujeres y en particular los inmigrantes regulares tienen un ingreso total más alto que otros inmigrantes. En conclusión, podemos decir los impactos de la migración reciente desde Venezuela en el mercado laboral colombiano, particularmente en el empleo y los ingresos, han sido en general bajos, aunque considerando momentos, poblaciones y lugares específicos pueden haber llegado a ser moderados o inclusive positivos. Luego están las referencias que pueden encontrar allí y los enlaces para encontrarlas. Eh, Mis agradecimientos y estoy dispuesto a responder lo que me pregunte. Muchas gracias, William, por tu presentación súper clara. Nos quedan ganas de seguir escuchando este análisis tan profundo que has hecho de estos 25 estudios y además pues complementando con esa primera parte de contexto que nos presentaste. Muchísimas gracias. Pues podemos tomarnos unos 10, 15 minutos para comentarios y preguntas. Los animo a que puedan abrir sus cámaras, sus micrófonos, que nos podamos ver, aprovechar este espacio para pues para intercambiar ideas y reacciones de lo que de lo que nos presentó aquí William y a lo mejor también ponerlo en diálogo con lo que ustedes están trabajando desde diferentes metodologías. Sabemos que las metodologías están para complementar estos análisis. Entonces, pues doy la palabra a quien quiera tomarla adelante. Buenos días, Juliet. Hola Janet, buenos días, te escuchamos y te vemos adelante. Buenos días, mi querido William. Un Querida placer Yared, verte, saludarte. Bueno, aunque no te veo, pero te estábamos viendo atentamente. Eh, Te felicito por este trabajo tan maravilloso que nos va a permitir avanzar en todo lo que queramos indagar sobre las cifras en Colombia respecto a la migración venezolana. Y mi pregunta va por ahí. Eh, Como sabes, han habido algunos problemas con toda la información que existía anteriormente en Migración Colombia. Y a veces se hace difícil conseguir información de la migración venezolana en Colombia, pues con cifras recientes. ¿Nos podrías decir, por favor, cómo haces tú para lograr sacar todas estas cifras con la información
que no se encuentra actualmente pues sobre información reciente de la participación de los venezolanos en Colombia. Listo. Primero, pues un especial saludo, cariñoso saludo a mi querida Janet. Sí, la información está, yo diría que es de saber buscarla, ¿sí? Lo que faltan y lo que no se actualiza con frecuencia son datos administrativos de Migración Colombia. Por ejemplo, traté de actualizar los datos sobre el número de permisos entregados y resulta que encontré el mismo que había encontrado hace 2 meses cuando estaba preparando esta presentación para Boavista. Sí. Eh, pero, pero los datos del DANE, los microdatos, sí están disponibles muy oportunamente. Yo diría no. Los datos se entregan lo que es rápido, dado el tipo de datos que se entregan, con un retraso de apenas 2, 3 meses. En este momento, creo que ya tenemos disponible eh, enero y tal vez febrero del 2024 en, en el DANE. Como digo, hay que buscarlos. Y si hubo un tiempo en que, como yo decía, y se los dije francamente a los colegas del DANE, los tenían enmochilados. Durante mucho tiempo ellos tuvieron enmochilados sus datos. Entiendo sus razones. eh, la migración todavía no tenía los volúmenes que tiene ahora, entonces los casos de personas nacidas en Venezuela o, eh, o ingresadas desde Venezuela podían no ser muy representativos y a ellos les daba temor de que fueran mal utilizados, ¿sí? Pero bueno, sin hacer historia patria, mi reconocimiento, me quito el sombrero frente al DANE. Digo que uno puede realmente trabajar, inclusive muchos de los datos que entrega Migración Colombia terminan siendo ajustados es a partir de la gran encuesta integrada de hogares. Sí, entonces lo que hay que hacer, y ellos entregan también cuadros de salida con los que pueden trabajar quienes sean menos duchos en el manejo estadístico, pero yo sí les aconsejaría a los que sean menos duchos en eso que busquen por ahí un socio que maneje bases de datos y puedan trabajar microdatos para que la información no sea una caja negra, los datos que a ustedes les entreguen, sino que ustedes seleccionen, hagan los filtros a su gusto. Esa información del DANE, repito, es excelente, es demasiado buena. Entonces, úsenla con confianza. Muchas gracias, No, William. no quiere decir que de pronto no haya algún error en este proceso. Ahí me tocó en algún momento decirles respecto al 2022, habían subido mal una base de datos. Y decirle, mis queridos amigos, no subieron la que era. Sí, no me contestaron, pero finalmente la arreglaron. Sí, Eh, entonces, cosas de esas, pues errores humanos es muy normal que de presenten, pero en general con un 99% pues se pueden usar de confianza. Muchas gracias, William. Yo me voy a tomar la palabra y tengo una comentario y pregunta. Eh, Este tema que mencionabas de las condiciones económicas locales, ¿sí? De cómo inciden pues en la integración de la comunidad venezolana pues en el mercado laboral colombiano. Entonces, el llamado también sería, ¿tú crees que es muy importante que empecemos a hacer algunos estudios locales más que nacionales? O sea, unos estudios, que los estudios cuantitativos, por ejemplo, empecemos a ver si, por ejemplo, a las grandes ciudades, ¿sí? Están llegando personas, me llamó mucho la atención el tema de la legalización de los títulos, ¿sí? Y de estas barreras estructurales, ¿no? Que podemos ir identificando, bueno, que ya están identificadas,
pero que de pronto en las grandes ciudades, que es donde regularmente se pues migran las personas, los migrantes calificados, esperaríamos que ahí puedan tener una inserción laboral exitosa. Entonces, ¿crees que será necesario empezar a ver esas grandes ciudades, hacer estudios comparativos, o crees que los estudios nacionales todavía faltan profundizarlos? Yo creo que en lo nacional ya hay un marco más o menos general, más o menos suficiente con estos 25 estudios, seguramente que se harán otros, pero sí me parece muy pertinente lo que tú dices, empezar a mirar lo local, además porque es que la migración se vive en lo local, ¿sí? Entonces allí es donde debe mirarse. Ya cuando empieza uno a descender geográficamente, sí empiezan a presentarse limitaciones en la información y tiene que entender uno que cuando uno está hablando a nivel nacional, está hablando de más de 600.000 registros, que es una base enorme. Entonces, 600.000 registros le dan a uno para descender en muchos detalles. Hay que entender que la encuesta del DANE es representativa, tiene distintos niveles de representatividad. Es representativa en algunas áreas metropolitanas y en general en los departamentos. Pero aún siendo estadísticamente representativa en ella, tampoco puede uno pedirle los niveles de desagregación a los que llega uno a nivel nacional, porque ya está hablando uno de 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 registros que son muy buenos. Ustedes saben que aquí se informa sobre el futuro electoral en el país. Normalmente no se pasa de 2.000 encuestas y normalmente aciertan aquí y en todo el mundo. Entonces, pero sí hay que empezar. Ahí es donde juega la combinación de metodologías. Ese, el análisis cuantitativo a partir de la gran encuesta integrada de hogares y de la encuesta pulso de la migración, se puede complementar entonces con métodos cualitativos, con grupos focales, con observación participativa. Hay muchas cosas y se pueden combinar métodos y que nos sirvan para profundizar cosas. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Ya nos dejaste muchas tareas, muchas provocaciones. Muchas gracias. No sé si alguien más quiera hacer alguna pregunta. Voy rápidamente a leer algunos saludos. Algunos colegas se tuvieron que retirar. Aquí en el chat tenemos varias personas que felicitan y pues que agradecen esta presentación tan detallada, tan juiciosa. Tenemos saludos de Tomás, de Hipólito Villanueva, de Gloria Cadena, de Fernando Neira y, y también de Karen Almanza, que algunos están aquí, no sé si quieran tomar la palabra y especificarnos. Como les dijimos en el chat, les vamos a compartir la grabación y también el PowerPoint para que ustedes puedan tomar datos de estos estudios que hoy nos ha presentado y de esta discusión que nos ha presentado William hoy. Entonces, pues doy la palabra a quien quiera tomarla adelante. Buenas tardes. Zulma, te escuchamos, adelante. Gracias. No, pues primero agradecer a William por la excelente presentación, por toda la información que nos ha compartido, eh, muy oportuna. Y bueno, pues también en la línea del comentario de la pregunta anterior y de la reflexión que hacía William ahora sobre las fuentes DANE, mi pregunta estaría más orientada a, si bien las encuestas no son representativas a nivel rural, ¿sí? Porque finalmente ese es como el gran desafío. Es difícil medir lo que está sucediendo en las zonas rurales. En tu experiencia, en todo el trabajo que vienes haciendo, eh, que también sabemos que hace falta reconocer el aporte del trabajo de los migrantes de origen venezolano y también de la población de retorno en las zonas rurales. ¿Qué has identificado?
al menos en la región en la que tienes, digamos, mayor influencia, porque creo que hay un desconocimiento importante sobre esa contribución. Es más con la curiosidad frente a tu experiencia, William. Muchas gracias. Ok, Zulma. Sí, la observación tuya de la falta de justicia respecto al área rural, pero pues también es que es complicadísimo y costosísimo, ¿sí? Una encuesta en zona rural puede valer 10 o 20 veces lo que vale una encuesta urbana, es muy complicado. Eh, no obstante, mi percepción es que la migración, por lo menos en el interior del país, hacia zonas rurales no se ha dado mucho, ¿sí? Eh, Quizás, pues en los sectores donde tradicionalmente ha ocurrido en zonas fronterizas. No obstante, vale la pena el comentario, que es percepción, que es anecdótico. No tengo absolutamente ningún dato para darlo como afirmación. Sí parece que, sobre todo en los primeros momentos, en el 15, 16, 17, 18, buena parte, y es más, todavía es factible que esté dando, que buena parte de la recolección de la cosecha cafetera haya estado en manos de migrantes desde Venezuela, migrantes venezolanos. Hay problemas, digamos que estructurales, que se presentan cada año para la recolección de las grandes cosechas por carencia de trabajadores, ¿sí? Que creo y algunos comentarios en medios locales y conversación con amigos, propietarios de finca, le destacan el papel de los inmigrantes venezolanos en eso, pero de pronto es más ocasional, más coyuntural que permanente. Pero sí, es desconocimiento realmente. Ojalá pudiéramos saberlo. Muchas gracias. Gracias, William. Pues no sé si alguna otra persona quiere hacer alguna intervención, comentar. Queremos ver a William. Se Ay, escondió. es que está en el No, celular. Lo que te cuento, Ah, lo que pasa es que se conectó desde la computadora, pero al final tuvimos un problema de audio y de hecho se retrasó el inicio, fue por eso. Entonces al final se conectó desde el celular y ahí pues está un poquito más limitada la participación. a Sí, ver sí, si sí. No aquí es que hay no se quiera nueve. dejar ver, no es que no se quiera dejar ver. No, 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 no es que no me quiera dejar ver. Ahí, No, y aprovecho. ya no te escuchamos, William. Hola, hola. Ya, William. Aprovecho Ajá. para decirles que, insisto, la culpa fue mía y únicamente mía, que cuando ya estaba todo listo, me dio por por ponerle un manos libre a la computadora, que a ver si después cuando hubiera preguntas se escuchaba mejor por aquello de mi sordera, y resulta que me tiré la El comunicación. audio. Sí, bueno, pero pasa, no te preocupes, Will. Ya pues nos compartir tu presentación y te agradecemos muchísimo, la verdad, que antes de que tengas publicada esta información, tengas pues ese gusto por compartirnosla a nosotros, porque me comentaste que todo esto lo piensas publicar y vamos a tener nosotros la presentación, entonces pues ahí te damos tus derechos de autor te reconocemos ese trabajo que hiciste aquí. Pues agradecemos a todas y todos. Yo creo que podemos ir despidiendo, William. ¿Qué te parece? Listo, no, gracias a ustedes. Pues en primer lugar a Populorum, a, a Julieta, a Joana, a todos, sí, me alegra ver mis amigas y mis amigos por ahí. Y para todos, aquí estoy. Si tienen algún comentario, como les digo, estoy preparando el artículo. Si hay algún comentario, eh, algún dato erróneo o algo, me lo pueden escribir.
y se los agradecería, muy amables. Un abrazo grande para todos. Bueno, un abrazo y que tengan una buena tarde. Hasta luego a todos. Hasta Gracias, luego. William. Gracias, William. Gracias, Juliet. Abrazos. Gracias. Bye.